quisiera evocar la gratitud, agradecer. Eh, ya pasamos Thanksgiving, pero sigo agradeciendo. Está acabando el año y ya estoy agradeciendo muchas cosas. Creo que a lo largo de toda crisis, ¿no? Vamos a través de la pandemia, el alejamiento, el aislamiento, las emociones, llega un momento en que se va formando una meseta. Y ahora a veces, y lo que puedo ver realmente con mis pacientes es que podemos ver con mucha más claridad, con una visión mayor, todo lo que nos viene pasando. Y vemos cómo podemos sobrevivir, sobrellevarlo, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Y agradezco que Café Pause ya tenga varios meses, esta es la edición número 26, y agradezco seguir en contacto con tantas personas que lo van nutriendo cada semana, con su compañía y con su compartir. Y hoy nos acompaña Vladimir, a quien conocí en Perú hace 15 años quizás, mientras él trabajaba en el Ministerio del Ambiente y sacamos un producto que era para financiar dispositivos de ahorro de agua. Porque todas las casas, ya me olvidé las estadísticas, Vladimir, te voy a abrir el micrófono para que empieces a compartir, pero la cantidad de fugas que tenemos entre baños, llaves del agua, tanto el baño como la cocina, la merma de agua potable es impresionante. Y con invertir unos pocos dólares, que eran $20, $30 en cambiar esos dispositivos en tu casa, podrías ahorrar litros de miles de litros de agua que se estaban yendo al aire. Pues Vladimir continúa con este trabajo de hacer un mundo mejor. De hecho, su LinkedIn, el lema que él pone es, a ver, corrígeme Vladimir, pero es to try to have a better world. Sí, trabajar para tener un mundo mejor. Suena bonito, pero no es fácil. Es muy complicado. Gracias por estar hoy día con nosotros, No, Vladimir. gracias por invitarme, qué gusto verlos. Creo que he venido muy etiquetado. Yo pensé que todos iban a estar formales, me puse corbata y toda la cosa. Este es un espacio No, muy, muy tengo todo un informal, día. pero así fluimos con lo que estamos. No, y nos conocimos en el Ministerio de Vivienda. Yo era director general del Muy Ministerio de bien. Vivienda hace 15 años. Tuvimos un proyecto con varios bancos y el banco que me respondió fue el banco donde Dariela trabajaba, que era Scotiabank. Y la idea, les cuento rápido, era que la gente pueda ahorrar agua arreglando sus fugas y al mismo tiempo cambiando sus aparatos sanitarios por aparatos ahorradores. Entonces, ese ahorro que tenían en el ahorro del consumo era dinero que, que venía en la factura, o sea, te pagaban menos en la factura y ese ahorro era el que usaban para pagar un crédito de un año o dos, más o menos. Entonces la gente ahorrando agua no sentía que gastaba más y estaba cambiando y luego de 2 años tenía ahorro total, ¿no? O sea, de agua y económico. Entonces Ujú. era ganador 100%. Yo recuerdo que Scotiabank colocó como 25.000 créditos de ese tipo, bastantes en Lima, mucha gente que envió sus aparatos sanitarios y todo. Y luego, bueno, las cosas políticas que ocurren, cambian los gobiernos y luego se olvidan, se olvidan de las cosas y bueno, así pasa. Y Vladimir, ahora estás en Canadá. Estoy Eh, en Montreal. Bueno, yo vine en 2006 más o menos. Empecé a venir a Canadá para terminar mi doctorado y luego ya en el 2011, 12 ya Me quedé y estoy trabajando en un organismo internacional que es en español el Secretariado Internacional del Agua, ¿no? Ujú. Estamos como una veintena de países y trabajando proyectos de agua con comunidades. Interesantísimo. Yo quería empezar preguntándote, Vladimir, ¿qué representa para ti el elemento agua? Bueno, wow, qué pregunta. Para mí es como, bueno, definitivamente, y aunque suene muy de cliché, agua es vida, definitivamente, ¿no? Pero suena como que sí, todo el mundo dice que agua es vida, ¿no? Pero lo que ocurre es que agua es vida en el sentido que no percibimos ese conjunto de visiones que tiene
mucha gente en todo el mundo sobre el agua y cómo, y a veces me da pena, ¿no? Porque hay culturas o comunidades que valoran más el agua que las culturas donde vivimos, ¿no? Entonces sientes a veces que en otros lados valoran más el agua que nosotros y a veces son culturas que tienen menos acceso al agua potable, por ejemplo, es más complicado, ¿no? Y eso, y ver toda esa diferencia de percepción sobre el agua me hace reflexionar y reconfirmar otra vez que agua es vida y en muchos casos de manera espiritual, ¿no? No solamente para satisfacer una demanda biofísica, ¿no? En muchas cosas también es espiritual y eso es bien, bien interesante, bien, muy rico, sí. Sí. En la cultura del yoga, el agua está relacionada con las emociones. En el Feng Shui, el agua está relacionado también con el dinero. Hay distintas visiones de lo que representa el elemento agua y cómo nuestra vida puede tener una mayor armonía si nosotros canalizamos adecuadamente esa energía. A lo Ujú. largo de tu trabajo con distintas comunidades de Latinoamérica, ¿qué distintas cosmovisiones encontraste sobre cómo la comunidad trataba el agua? Latinoamérica tiene un enfoque muy parecido, en general desde Centroamérica hasta Tierra del Fuego. Y quiero contarles un poco de eso, pero también el trabajo, actualmente trabajo de manera directa en cuatro zonas, ¿no? En América del Sur, entre Colombia y Perú con proyectos de agua y servicios ecosistémicos, en Asia Central, en Uzbekistán y Tayikistán, tengo que ir para allá, complicadísimo porque es un país, son dictaduras, ¿no? Eh, Estoy trabajando también con los indígenas Mohawks, que son los indígenas que están entre la frontera de Canadá con Estados Unidos, ¿no? Y no sé si ustedes habrán visto esos peinados punks, Sí, ¿no? Y esos son, en Estados Unidos le llaman el corte Mohawk, porque eran los Mohawks quienes usaban ese corte de pelo, ¿no? Y luego los punks se lo robaron, ¿no? Y trabajo también con Moldova, en Europa del Este, ¿no? Entonces, y es interesante, y muy, muy interesante, porque en la Amazonía peruana o andina o sudamericana y en las comunidades quechuas o aymaras, ¿no? El agua es considerado una mujer, ¿no? Tiene vida, es considerado una persona, ¿no? En las comunidades monjas también es una persona, ¿no? Es tu pariente, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Asia Central, el agua es más una divinidad, está como que arriba de la persona, ¿no? Pero claro, con todo el tema del 60 años 60, 80 años de bloque soviético y todo eso, muchas de esas percepciones se han estado perdiendo, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a raíz de considerar el agua como un pariente, como una mujer, etcétera, o como una divinidad, estas comunidades han desarrollado un conocimiento muy particular de cómo el agua funciona, ¿no? Y que es algo que ellos han heredado pues, de cientos de años, por no decir miles, y este conocimiento de alguna manera se está perdiendo porque la sociedad occidental desea establecer también su sistema de vida, ¿no? O porque también hay cuestiones económicas, ¿no? La población empieza a migrar de zonas rurales a zonas urbanas, entonces se pierde mucho ese conocimiento, ¿no? Pero la otra cosa que quería contar era que ya no tiene que ver con mi trabajo actualmente, pero sí con una experiencia de vida, es que mi mamá, que falleció hace 2 años, ella era japonesa del sur de Japón, de Okinawa, como muchos, de repente, japoneses que emigraron a Perú, ¿no? Ella llega a Perú adolescente y ella había sido educada con la religión de Japón, que era el sintoísmo, ¿no? O sea, era shintoísta. Llega a Perú y se convierte por la fuerza social, diría, por la presión social, en católica, ¿no? Entonces, pero no dejó el shintoísmo, o sea, seguía haciendo todos los ritos shintoístas y seguía yendo a misa todos los domingos, ¿no? Entonces, yo crecí un poco en esa combinación shinto-católica y los shintoístas, por ejemplo, los shintoístas se diferencian un poco de los budistas en el sentido de que para el shintoísta
una vez que una persona fallece, el alma no se reencarna. El alma de una persona vive para siempre. Entonces lo que hacen los shintoístas es venerar la presencia y siempre cada ciertas fechas en un mueble eh, se supone que en esas fechas viene a visitar el ancestro, ¿no? Le pones comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema del agua es muy importante porque para el Shinto el agua es el elemento que conecta todo, que conecta todo. Entonces, cuando hablaba yo con algunos sacerdotes, si lo puedes llamar guías espirituales Shinto, y sabían que yo viajaba todo el tiempo, me decían, ¿en qué entro del rito Shinto? No rito, pero la cultura de respeto Shinto. eh, lo que tenía que hacer para tener un buen viaje era ir a una fuente de agua, a un río o un lago o al mar, tomar una piedra o algo de esta fuente de agua, llevarlo conmigo al lugar de destino y en el lugar de destino colocarla en la fuente de agua, en el lago, en el río, donde sea, a donde llegaba y me iba a quedar por cierto tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera tú estabas como llevando tu pasaporte, ¿no? hídrico, espiritual, ¿no? Y estabas diciéndole al agua, miren, vengo de tal lado y estoy llegando a este lado, ¿no? Entonces, eso fue parte de mi desarrollo personal y crecí con esa visión. Entonces, cuando me empiezo a trabajar con los mohawks, por ejemplo, los mohawks tienen no solamente un gran respeto por el agua y el ambiente, sino también que los mohawks eh, les parece criminal, ¿no? Que el agua no se contamine, que se esté contaminando, que no haya respeto, que las empresas, porque no solamente afecta el tema ambiental, sino también afecta su cultura, ¿no? La cultura moja tiene mucho de ancestral como las culturas andinas, como la peruana, por ejemplo, pero tiene variaciones que se adaptan de hace mucho tiempo. eh, con las cuales el agua tiene un rol clave en los cultivos, ¿no? En los cultivos, en el estilo de vida y en la espiritualidad de los indígenas mohawks, ¿no? Entonces, que en Canadá oficialmente no se les llama indígenas, se les llaman, según la ley, aborígenes, ¿no? Entonces, yo siento que el hecho de haber tenido esa cultura Shinto me permitió conectarme más rápido con los mohawks, ¿no? Los mohawks me preguntaban si yo venía de un pueblo indígena, ¿no? Porque no comprendían que yo tuviera ese respeto por el agua tan profundo como lo tenían ellos, ¿no? Porque todos los otros, los blancos, por decir, aunque los mohawks también hay blancos, los blancos no tenían esa percepción, ¿no? Y les sorprendía, ¿no? Entonces, bueno, algo me ha ayudado haber tomado la cultura pues de mi mamá, ¿no? Entonces, pero sí, en muchos lugares se ve que es fuerte el tema cultural, el tema espiritual por el agua y es parte de la vida de ellos, ¿no? Sí, a medida que avanzamos en la revolución industrial y las nuevas tecnologías, nos fuimos separando un poco de la naturaleza. Melissa me pregunta si va a quedar grabada la reunión. Melissa, sí, yo subo 10 minutos de la reunión al Instagram. No puedo más porque Instagram tiene ese tope, pero lo puedes ver después en el Instagram de Café Pause. Eh, Fíjate cómo tu linaje, tu propia familia fue la que te transmitió esta importancia por el agua. De igual manera, muchos de los que estamos conectados podemos sentir esa sensibilidad con la conexión con el elemento agua por nuestras distintas también vivencias o acercamientos a otras culturas. Pero a lo largo que pasan los siglos y las religiones y demás, nos hemos ido separando de este elemento que somos, que es parte de nosotros. Y del budismo se dice que, bueno, estamos hechos de los 5 elementos, necesitamos esa armonía con los 5 elementos. Y si tú ves el agua como que es parte de lo que tú eres, entonces tú eres agua y el agua eres tú. Entonces, así como te respetas a ti mismo, también hay que respetar el agua. Y cuéntanos, Vladimir, dentro de estas iniciativas que estás trabajando, ¿cuál nos podrías compartir que incluso nosotros podríamos adoptar dentro de
de nuestros hogares, ya que vivimos en comunidades organizadas y con, con todos los servicios básicos. Y a veces esa facilidad de contar con el recurso nos hace perder cierta perspectiva de cosas que podemos adoptar en nuestra rutina para cuidar el agua. Mire, yo no les voy a decir que vayan a marchar, aunque está de moda, ¿no? En Lima, pero siento que en algún momento habría que comprar buenos zapatos para ir a marchar, porque el tema del agua está difícil cada vez más. Quizás Canadá tiene ventajas porque están los grandes lagos, el San Lorenzo, y solamente la zona de los grandes lagos tiene como una quinta parte del agua del mundo. O sea, aquí en Canadá, o por lo menos en Quebec, no te cobran por el agua. Te dan el agua potable gratis, ¿no? Sí. Y cosa que no ocurre en otros países, ¿no? Y hay sitios, Chile, al sur de Perú, ¿no? Y ya tiene dos ciudades, una de ellas me parece que es Puerto Montt, la de la canción, y Valparaíso, me parece. Tiene Valparaíso dos, creo que sí, dos ciudades declaradas en emergencia hídrica. ya. Ya, o sea, Y ya no también tienen hay un agua. país africano o una ciudad de Sudáfrica donde ya no hay agua. Lo vi Exactamente. en un documental la semana pasada. Es En impresionante. Sudáfrica. En Es una Sudáfrica ciudad sin agua. es una ciudad sin agua. Se le acabó el agua este año. Entonces han hecho un mini trasvase, pero que les permite a cada familia tener como más o menos unos 20 litros al día, algo así. O sea, Claro, y cargando. O sea, tienen que y acercarse a cargando. ese lugar, cargar el agua Sí, sí, y en botellas. manualmente y después en su casa, pues vérselas como también lo utilizan para todos los servicios básicos. Claro, tuvieron una emergencia hídrica, están en emergencia hídrica, y lo que ocurre es que para tener agua necesitan un trasvase multimillonario. Entonces, y la ciudad no es muy grande, entonces como que financieramente para los economistas no vale la pena hacer un gran trasvase, mejor mudas a la gente. Pero el tema es que se quedaron sin agua y, y Lima está siguiendo ese camino, ¿no? Bueno, Lima tiene grandes proyectos de traer agua de los Andes, ¿no? Los grandes trasvases, ¿no? No sabemos cuándo va a ocurrir eso y no sabemos tampoco qué tan eficiente va a ser porque con el cambio climático muchas de las fuentes se están agotando muy rápido, ¿no? Eh, Sí. y lo veo porque uno de los proyectos que tenemos en Perú está en Ayacucho, en una de las reservorios más grandes de agua potable de América del Sur, que es el reservorio de Cuchuquecera, que fue diseñado para 80 millones de metros cúbicos y que ahorita está vacío. Ya está vacío. O sea, no hay lluvias, y ni siquiera el deshielo ayuda a llenarlo. Y eso es terrible, ¿no? Porque alimenta o debería alimentar a los agricultores y también a la ciudad de Ayacucho. Entonces están empezando, bueno, y ahora con el COVID el consumo de agua se duplicó, ¿no? Y ya para cerrar, porque estamos en la hora, Vladimir, he visto el mapa de los países que se van a quedar sin agua, y incluyen a Perú, está incluido incluso Argentina, que Argentina toda la vida me han dicho de que debajo de la Patagonia hay una reserva interminable por los glaciares, pero sale Argentina, pero en menor intensidad, digamos, que es un mapa de colores que marca todos los países a los que le va a faltar el agua. Dentro de los pocos que no está marcado está Noruega, Suecia, que bueno, calculo porque tenemos los glaciares acá al lado y aquí he escuchado que efectivamente acá está asegurado el agua, pero en Perú no. ¿Y tú sabes más o menos en qué periodo de tiempo es que se va a dar esta escasez de agua? No, Tu, no es tan tu lejana, pregunta, quizás. tu pregunta es bien amplia, porque el hecho de que se van a quedar sin agua depende de dos cosas, ¿no? Uno, de dónde está la fuente de agua, y dos, dónde está la población. Entonces, que lo que ocurre en América Latina, que es muy peculiar, a diferencia de África o de Asia o de Asia Central, es que América Latina siguió un proceso de ocupación del territorio que es una herencia de la colonia. Lo que pasa es que lo que ocurrió en la colonia, pues ustedes saben, los españoles lo que querían era inicialmente, perdona que la respuesta es larga, Sí, claro. lo que los españoles querían inicialmente era sacar la mercadería, sacar los minerales. Entonces las grandes ciudades se desarrollaron esencialmente en la costa. Entonces las grandes ciudades de América Latina son costeras, a excepción de Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil no encontró tantos minerales como en Perú, en Bolivia, ¿no? Brasil fue obligado a desarrollar el interior, a buscar bosques, madera, etcétera,
Entonces, el patrón de ocupación del territorio fue distinto. ¿Qué ha generado esto? Ha generado que la población en América Latina, bueno, ahora igual Brasil se está consolidando en la costa, ¿no? Lo que está generando es que las poblaciones se están alejando cada vez más de las fuentes de agua por permanecer en las zonas donde existe una gran dinámica económica. Entonces la sociedad como tal, de acuerdo al patrón actual, está prefiriendo asentarse en lugares donde hay una gran dinámica económica y se está alejando de las fuentes de agua. Entonces, al originar esto, se hace más difícil que la gente, la población pueda tener acceso al agua, ¿no? O sea, en Perú no es que no hay agua, pero el agua no está en Lima, está en los Andes. Entonces, si la gente quiere tener agua o más agua, tendría que estar más cerca a los Andes, ¿no? Pero la gente no quiere vivir en los Andes, la gente quiere vivir en Lima, ¿no? Y lo otro es que el cambio climático es más fuerte de lo pensado. Se pensó que en Perú la tasa era alrededor de 22 al 25% de pérdida de glaciares cada 10 años y se ha visto ahora que es acelerado, o sea, es más rápido que eso. Entonces las proyecciones de que nos vamos a quedar sin agua eh, van a ser de aquí a, o sea, el estrés hídrico va a darse en el máximo nivel entre los próximos, yo diría de aquí a 15 años más o menos, 15 a Wow, 20 años. no es mucho 15 años, ¿no es Es a la vuelta de la cierto? esquina, es Ya a la está a vuelta la de la vuelta de esquina, la ¿no? esquina. Sí. Entonces, y los métodos para traer agua, ¿no? En realidad hay métodos de emergencia, ¿no? Que los rusos empezaron a utilizar mucho, pero no es algo que puedan utilizar de manera permanente, por decir, generar la explosión de cristales en la atmósfera para que pueda caer. Pero lo que ocurre es que eso luego contaminaba el suelo donde caía y los vuelos aéreos eran muy caros. Entonces, bueno, hay una redundancia en vuelos aéreos, pero los vuelos eran muy caros y porque habían vuelos y habían también disparos de cohetes y entonces era muy caro. Lo Wow. que tratan de hacer generalmente es construir infraestructura, canalización o reservorios para que de ahí se pueda distribuir, ¿no? Y la situación no escapa a los países en desarrollo, ¿eh? En Estados Unidos también hay ciudades que se han quedado sin agua por una combinación de desaparición de las fuentes y mala gestión, ¿no? Como el famoso caso de Flint, ¿no? Donde pues la autoridad decidió no tratar el agua o tratarla de manera económica, entonces toda la población empezó a recibir plomo, mercurio, agua, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí. Sí, Eh, el agua de mar, sí, el agua de mar es muy viable, pero financieramente o sea, tecnológicamente es viable. El precio en los últimos 20 años se ha reducido un 90% del costo de tratamiento, porque normalmente era muy caro. Entonces, actualmente el costo de tratamiento de agua del mar, que es la desalinización a través de la osmosis inversa, está entre 2 a 5 dólares por metro cúbico, lo cual se justifica para, financieramente para comunidades o ciudades que están aisladas pero que tienen una gran producción económica. Entonces, ¿por qué? Porque si luego eso lo quieres meter en la tarifa, por ejemplo, una población pobre no va a poder pagarlo, no va a poder pagarlo, ¿no? Pero es contradictorio, ¿por qué? Porque si nos vamos a Manchay, aquí nomás, no sé si conocen Manchay, ahí saliendo de Lima, es un gran asentamiento humano. ¿Al norte? eh, sí, me Ya. parece que es como 15 para Chosica, No, ¿no? no, entonces está bien. Para Pachacamac, pero para la Sí, lado de la sierra. ya. No, en Manchay, los camiones, el costo de metro cúbico por camión está alrededor de 20 soles, ¿no? Estaba en 15 antes del COVID, y ahora ha subido a 20 con el COVID, ¿no? Porque si quieres te lo doy, si no quieres tampoco. Entonces las poblaciones pobres tienen que pagar 20 soles por metro cúbico de agua ahí en Manchay, ¿no? Y está que sube el precio, ¿no? Porque Sí. se- el- Un elemento tan básico sigue siendo un elemento del privilegio. Y en el sur de Lima, en las playas donde todavía no hay agua potable, tipo San Bartolo, Punta Hermosa, hay zonas donde todavía pasa el camión y puedes comprarlo por 3 soles, 8 soles y se acercan año nuevo 15. claro, sí. Es un Claro, commodity. pero es un commodity, efectivamente. Lo que ocurre es que también es más fácil llevarlo al sur porque hay carretera.
Sí. ¿no? Pero si lo quieres llevar a Manchay, ¿no? Que es cerros, trocha y es una quebrada donde el camión se puede caer, el chofer te cobra 15 a 20 soles, ¿no? por metro cúbico. Qué importante es la planificación, ¿no? De dónde surgen las ciudades para que puedan contar con todos los recursos, ¿no? Como comentabas antes, las capitales se estuvieron ubicadas para un propósito, que era llevar los minerales hacia Europa. Ese propósito ahora ya cambió, ya no es tan Sí, válido. ahora Además que los Chile, minerales salen por otro lado ahora. claro, sí, el caso de Chile es crítico. Yo creo que en 15 años que se empieza a acabar el agua en Perú y Chile, que ya está sin agua, es muy probable, no muy probable, de repente no, porque no creo que lleguemos a ese extremo, pero se habla mucho de una potencial guerra con Chile en el futuro por el tema del agua, ¿no? Ya tiene dos ciudades en emergencia hídrica. Chile ha ofrecido de manera informal darle acceso a Bolivia al Pacífico a cambio de acceso al Titicaca. Todos los permisos de agua de Chile ya fueron otorgados, ya no se pueden otorgar más permisos de agua porque ya no hay más agua. Entonces lo que hacen las mineras en Chile es, ¿por qué ya no hay tanta manzana chilena, durazno chileno? Porque las mineras están comprando las empresas de duraznos y de manzanas para tener sus derechos de agua. Wow. Y esto no es invención mía, está en decenas de reportes en Chile, entonces la cosa en Sí, Chile está tú brava. sabes que, pues, salvando las distancias, aquí viene la fruta emplasticada, las zanahorias, y ecológicamente sale mejor emplasticar, llenar de plástico una zanahoria, porque para cultivar una zanahoria es tan cara el agua que más barato te sale ponerle el plástico para que la vida de la zanahoria llegue hasta que se la consuma. Y así hay varios productos que yo digo, me flipa verlo con plástico, pero resulta que así es más ecológico y sostenible. Es interesantísimo este tema, nos hemos pasado, Vladimir, te dije que era media hora, y creo que podríamos seguir hablando. Qué rico tu compartir y todo tu conocimiento. Te voy a comprometer para venir el año que viene y continuamos. Es un tema Eh, muy largo y muy crítico y tengo amigos, por ejemplo, en Harare, en Zimbabue. Zimbabue es un país que el 60% está en pobreza extrema, no en pobreza, no en pobreza extrema, donde, por ejemplo, Harare tiene un 20% de la población con agua, un 80% no tiene agua, y llega el COVID, por ejemplo, y la gente no tenía ni cómo lavarse las manos. O sea, hay sitios que son para llorar, así, para llorar. ¿No? Y en Perú que todavía hay, o en América Latina que todavía hay opciones, pienso que deberíamos todos hacer un esfuerzo para ver cómo mejoramos las cosas, ¿no? Ujú, muy bien, bueno, nos quedó ahí una pregunta de Arturo que decía si hay formas de generar lluvia para obtener agua, como bombas de mercurio. Sí, algo comenté, el Sí, tema de los pozos también, el tema de los pozos de agua en general en Perú o alrededor de Lima, todo lo que es la costa, ha empezado a reducirse el nivel por la sobreexplotación. El acuífero siempre tiene una dinámica, me refiero al agua subterránea, tiene una dinámica en la que lo usas y luego tienes que dejarlo usarlo para que se recargue. Pero lo que ocurre es que hemos usado los pozos de manera permanente. Entonces el fenómeno de recarga no está ocurriendo y se están secando. El problema no es que se sequen, el problema es que al no haber agua o al generar un espacio vacío empiezan a entrar otras sustancias, que es lo que ha ocurrido en el norte, en Chiclayo. Entonces, el arsénico que estaba contenido en las grietas de las montañas, al secarse los pozos, el arsénico ha empezado a irse hacia los canales subterráneos a través de pocas lluvias o del riego, y ahora tenemos una veintena de distritos de Chiclayo en el que el agua de los pozos sale con arsénico. El arsénico es muy difícil de ser tratado, muy difícil, es muy caro. Alrededor sale como $600 el tratamiento de arsénico por metro cúbico. O sea, olvídate, o sea, es ok. carísimo, carísimo. O sea, y eso son situaciones en Perú. Y a mí me preocupa, no, Qué no sé qué hacer. importante es tomar conciencia, porque 15 años no es nada. Y bueno, Vladimir, te felicito por todo el trabajo que venís realizando. Creo que en Canadá tenés asegurada el agua, ¿no es cierto? Porque no estaba marcado Canadá como problema. No. Con todos los glaciares que tienen y las millones de islas que están en el norte.
Sí, 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 bueno, del Polo Norte viene mucho agua, pero en Montreal está bajando el nivel del agua en esta zona. Está en los últimos 10 años ha bajado 7 metros. Entonces el problema es que el río San Lorenzo, el San Lawrence, no va a ser navegable para grandes barcos, ¿no? Entonces están pensando en establecer un puerto grande más hacia el Atlántico y solo entrarían puertos más, lo cual generaría un gran impacto en la economía ¿no? de Quebec, de Montreal, ¿no? Y de Toronto incluso. Sí, pues qué importante y los invito a todos a revisar dentro de dónde viven y cómo ustedes tratan el agua y también cuál es su proyección de vida. Qué importante también saber eso para saber dónde vamos a tener agua, Sí, porque perdónenme vas, que en lugar de darles más esperanza los he puesto más preocupados. te agradecemos muchísimo, es una información sumamente valiosa, así que te agradezco todo este tiempo y todo tu compartir y los espero el próximo miércoles en el siguiente Café Pause, donde vamos a hablar sobre la ética del yoga y vamos a ver cómo dentro de la ética del yoga también hacemos ese tipo de toma de conciencia sobre lo que podemos hacer nosotros, lo que está dentro de nuestras manos. Y Gracias, Vladimir. cuando quieran me escribe, oye,